está controlado por el sistema nervioso central. Quien facilita o inhibe la micción es el encéfalo, el cerebro. Nosotros controlamos, ¿no? Tenemos centros facilitadores y tenemos centros inhibidores que están tanto en el bulbo raquídeo, en la protuberancia, y también tenemos en la corteza cerebral, ¿no? En el área motora de la corteza cerebral, centros que son sobre todo inhibidores, ¿no? Que hacen que, si estamos conscientes y no hay el lugar adecuado o el momento adecuado para orinar, seguimos aguantando. Por eso se llaman centros inhibidores, inhiben la micción, ¿no? Hasta que hay el lugar adecuado, el momento adecuado, y entonces deja de haber esta inhibición y los centros facilitadores que están en el bulbo facilitan la micción, hacen que el esfínter externo entonces se relaje y ya pueda salir la orina de vejiga, ¿no? Vean que entonces tenemos centros corticales, tenemos centros vulvares que van a iniciar la micción, y también tenemos centros sacros, los cuales son los centros sacros, los que están en la porción de la médula sacra, y esos son centros parasimpáticos. Los superiores son centros que controlan el esfínter externo. Los centros sacros son los que van a controlar el esfínter interno. Recuerden, hay dos esfínteres, ¿no? Pueden haber muchas anomalías de la micción, de la vejiga atónica, y la vejiga automática, la vejiga halógena, diferentes anomalías en los que vean hay problemas con la micción. Hay personas que tienen esa vejiga atónica, hay incontinencia, porque hay destrucción de fibras nerviosas sensitivas, no sienten el deseo de micción. Hay vejiga automática debido a la lesión en la médula por encima de la región sacra. Entonces la vejiga actúa como de un animal, ¿no? Se distiende y se contrae, y listo, la persona se orina. ¿Qué van a necesitar estos pacientes? Andar con pañales, como bebés, que no pueden controlar su micción, o vejigas neurógenas, que no tienen inhibición del cerebro, ¿no? También. Entonces son anomalías, personas que no tienen capacidad de controlar la micción. Estas anomalías pueden deberse a anomalías propias del sistema urinario, o también a traumas, accidentes, ¿no? Problemas neurológicos. Bien, ahora, ¿cómo se forma la orina? Hay tres procesos que participan en la formación de la orina. Una es la filtración glomerular, que en este esquema es muy fácil para entender esto. Aquí está llegando la sangre por la arteriola aferente, pasa al glomérulo, ¿no? Del glomérulo la sangre se va a filtrar, va a salir un líquido parecido al plasma, pero que no tiene proteínas, ¿sí? Y va a llegar a la cápsula de Bowman, ¿sí? Esta cápsula es una estructura de tejido epitelial cerrada desde luego, donde se va recolectando el filtrado. Una vez desde la cápsula de Bowman, el filtrado avanza por los túbulos, ¿no? Hasta llegar a la pelvis renal, luego a los uréteres y hasta la vejiga. Aquí ya tenemos la orina formada, lista para ser excretada. Ahora, para que se forme la orina, ¿vean? Necesitamos de tres procesos. Uno, que es la filtración, que se filtre el líquido,
Otro es la reabsorción, que se reabsorba una cantidad de líquido, ¿no? Agua, iones, glucosa, etc. Y además un tercer proceso que es la secreción. Este proceso hace que desde la sangre, de los capilares peritubulares, se envíen sustancias que van a formar parte de la orina. La secreción tubular tiene que ver generalmente con ácidos, bases orgánicas que son productos del metabolismo que se tienen que eliminar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista matemático, tenemos una fórmula, ¿no?, que dice que la velocidad de formación de la orina es igual a la velocidad de la filtración menos la velocidad de absorción más la velocidad de secreción, ¿no? Es una fórmula matemática. Con cualquiera de los productos se puede adecuar, ¿verdad? Si se filtran 180 litros de agua, 179 se absorben y 0 se secretan, no hay secreción de agua, solo hay absorción. Entonces si resuelvo la fórmula, voy a tener 180 menos 1, 179. Si se ha reabsorbido 1.5, 180 menos 1.5, 178.5, ¿no? Y o con el sodio podemos tener igual, todo el sodio que se ha filtrado, todo el sodio que se ha reabsorbido, menos el sodio que se ha reabsorbido, más el sodio que se ha secretado. Entonces, ahora, fíjense qué interesante que nosotros tenemos diferentes sustancias que van a ser procesadas por el riñón. Hay sustancias que solo se filtran, ¿sí?, pero no se reabsorben. Entonces, el 100% de estas sustancias van a estar en la orina. ¿Qué sustancias son estas? Por ejemplo, la creatinina, ¿no? Estas sustancias que se forman en nuestro organismo como resultado del metabolismo y se tienen que eliminar todo, porque no nos sirven, porque si se quedan en el organismo nos intoxican, ¿no? Entonces tenemos que eliminar, no nos sirve para nada la creatinina, hay que botarla por el riñón, ¿sí? Hay que eliminarla. Fíjense, todo lo que se filtra se reabsorbe. Hay otras sustancias que se filtran, pero también se reabsorben. Por ejemplo, el agua, los iones, se filtra y se reabsorbe. Pero además hay otro poco que se elimina por la orina. El agua, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos otras sustancias que se filtran y se reabsorbe todo, de tal suerte que no hay nada en la orina. ¿Qué sustancias son estas? La glucosa, los aminoácidos, los nutrientes en general, ¿verdad? A pesar de que se filtran, se reabsorbe todo, porque nuestro organismo los necesita. Ahora, ¿cuándo encontramos glucosa, por ejemplo, en la orina? Cuando hay alguna patología. En una orina normal no deberíamos encontrar glucosa. Entonces, vean en el laboratorio, cuando damos la práctica de análisis de orina, van a ver que la orina normal no tiene nada de glucosa. Si hay glucosa, se llama glucosuria. Eso ya quiere decir que probablemente la persona que tiene glucosuria ya tiene diabetes, ¿no? O una condición que hace que la glucosa se esté perdiendo. O si hay aminoácidos, proteínas, tampoco tienen que haber en la orina. No tienen que verse estas sustancias, porque todos se tienen que reabsorber. Y finalmente, hay sustancias que se filtran y además se secretan, se botan, ¿no? Desde los túbulos. Estas sustancias son los ácidos
orgánicos, las bases orgánicas, fosfatos, todas esas bases que también son producto del metabolismo del organismo y tienen que ser eliminadas porque no nos sirven y se eliminan por estas dos vías, por la filtración y por la secreción. Muchos fármacos, los que consumimos, se eliminan por el riñón. ¿Vean? Algunos se eliminan por filtración, otros por secreción, algunos por filtración y por secreción. Entonces, son formas en las que el organismo se deshace de sustancias que no le sirven. El fármaco, cuando ingresa al organismo, tiene una utilidad, pero una vez que cumple la función, no se queda en el organismo, tiene que eliminarse. Se elimina por muchas vías, los fármacos se eliminan por varias vías, por el hígado, por la leche materna, por el sudor, por el riñón. El riñón es una de las vías que más fármacos se eliminan, ¿no? Los fármacos que consumimos, la mayor parte se van a eliminar por el riñón, también por el hígado, que es otro órgano importante de eliminación. Finalmente, hablaremos del filtrado glomerular. El filtrado glomerular es el proceso con el que comienza la formación de la orina. Y es importante saber que este filtrado glomerular está constituido por sustancias que están en el plasma y en la misma concentración de sustancias que están en el plasma. Entonces, si hay sodio, 142 miliequivalentes en el plasma, también sodio, 142 miliequivalentes están en el filtrado glomerular. Si 90 miligramos por decilitro de glucosa está en el plasma, también los 90 miligramos van a estar en el filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, exactamente las mismas sustancias y en las mismas concentraciones. Lo único que no va a haber en el filtrado glomerular es proteínas. Tampoco hay mucho ácido graso, porque los ácidos grasos, a pesar de que son moléculas pequeñas, están ligados a las proteínas, están unidos a las proteínas. O hay poco calcio, la mitad del calcio que está en el plasma, porque esa mitad está también unida a las proteínas. Pero si están unidas a las proteínas, no pueden pasar. ¿Por qué no pueden pasar las proteínas? Porque son moléculas grandes, no pasan por el poro, como si quisieran hacer pasar un camión por esta puerta. No va a pasar, pero nosotros caminando podemos pasar, en una bicicleta podemos pasar, una moto también puede pasar, digamos, ¿no? Entonces, las moléculas pequeñas de bajo peso molecular pasan por el poro. Las moléculas grandes de peso molecular alto, como las proteínas, ya no pasan por el poro. ¿Sí? Bien, ¿cuánto de filtrado glomerular hay? El filtrado representa el 20% del flujo plasmático renal. Ahora, eso significa que por cada minuto se filtran 125 mililitros y por cada día, ¿no? 180 litros. Ustedes quieran, multiplican 125 mililitros por 60 y luego por 24 y van a tener 180, ¿no? 180 litros. Esa es la cantidad. ¿Ven? ¿Por qué unas sustancias se filtran y otras no se filtran por el poro? Es que el poro tiene tres capas, la membrana glomerular, que se llama la membrana capilar glomerular, no el poro, sino la membrana, tiene tres capas. Tiene un endotelio capilar que tiene los poros, que son como ventanas, esta puerta que les decía, por donde aparece el líquido, convierte